Bienvenidos mis amados hermanos, estamos desde aquí del auditorio en la ciudad de Puebla, de Ebenecer, Judá, Puebla. En esta noche estamos presentando un programa que se le regaló a nuestro pastor con una enseñanza apostólica, un programa que se llama Betlehem, que nos viene a hablar un poquito de los caminos del Señor y cuando nos alejamos un poco o cuando pasamos de cierta manera algún desierto. Los dejo en manos de mi amado pastor, Juan Carlos. Hola, bendiciones. Mi nombre es Juan Carlos Pérez, pastor de Iglesia de Cristo Judá, acá desde el hermoso estado de Puebla, acá en México. El objetivo de este programa es poder llevar la palabra de Dios. Parte de la visión apostólica del apóstol y pastor general de Ministerios de Benecer, Sergio Enríquez, es poder llevarle la palabra a todos aquellos que una vez se congregaban, pero que ahora están lejos, salvar a los salvados y por supuesto también llevar una palabra de esperanza a todos aquellos que no conocen de Cristo todavía. Eso es en síntesis lo que queremos hacer. Así que te invito a que todos los días sábados a las 8 p.m. puedas sintonizar por medio de las redes sociales este programa, ya que sé que el Señor tiene una palabra de bendición para tu vida. Amén, amén, amados hermanos. En este tema vamos a ver diferentes situaciones que pasamos como hijos de Dios, como mencionaba nuestro pastor Juan Carlos, en los cuales caminamos y en cierto momento de nuestra vida nos apartamos del camino. Por circunstancias o por razones llegamos a apartarnos del camino. Hoy es el tema que venimos presentando, que es Betlehem, la casa del pan. Hermano David. Buenas noches, yo soy David, ¿verdad? Es un honor, es un privilegio, una gloria que el Señor, ¿verdad? Hoy, en este tiempo, ¿verdad? Haya programas como este donde se nos hable de una sana doctrina, ¿verdad? Hoy es un tiempo muy hermoso, ¿verdad, hermano, hermana, que me escuchas? Y a todos aquellos que nos escuchan, ¿verdad? De volver a los caminos del Señor. Si te has ido por alguna situación, ¿verdad? Si tú abandonaste los caminos del Señor, yo te quiero invitar hoy, ¿verdad? Este programa, ¿verdad? Viene con el propósito, ¿verdad? De que el Señor, ¿verdad? Toque los corazones, las vidas y volvamos a casa, a la casa del pan, Betlehem. Amén. Así es, y hoy quisiéramos empezar a platicar de la Biblia, porque esa es nuestra pasión, Amén. leer la Biblia, aprender de la Biblia, porque ahí encontramos la vida y ahí encontramos toda la sabiduría que cada uno de nosotros necesitamos. Y quisiera que iniciáramos, y si tú tienes ahí una Biblia al alcance de tu mano, o tal vez ahí en tu teléfono celular rápido puedes poner en Google ahí el versículo que quiero compartir contigo hoy, es en Ruth 1:1. Esta es la versión Reina Valera 1602 y dice, y aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Betlehem de Judá fue a peregrinar en los campos de Moab. Y fíjate bien cómo dice, él, su mujer y 2 hijos suyos. O sea, era un núcleo familiar, era una familia. Entonces lo que podemos entender a la luz de la palabra es que ellos habitaban en Betlehem. ¿Qué quiere decir Betlehem? La casa del pan. Bet, pan, Bet, casa, Lehem, pan, en la casa del pan. O sea, ellos habitaban en un lugar donde había mucha abundancia. Pero según miramos nosotros en la palabra, dice que llegó el momento donde hubo hambre y ellos tuvieron que peregrinar a una tierra desconocida, a un territorio que tal vez ellos no conocían, que era Moab. Ahí vamos a tener también una gran enseñanza. Pero tal vez lo que deberíamos de aprender ahora es que hay momentos en que a veces hay circunstancias difíciles. Hay circunstancias donde una familia puede pasar una prueba. ¿Será que tu familia está pasando por una prueba en este momento? ¿Estará pasando alguna tribulación de enfermedad? ¿Alguna tribulación de escasez económica? O tal vez hay un matrimonio que ya se mencionó la palabra divorcio. Entonces a veces en la familia, en el caminar de una familia, nos encontramos con situaciones adversas. Y tal vez en este caso, como lo que queremos hablar ahora y es enviarle un mensaje a todos aquellos que una vez estuvieron en la casa del Señor, que una vez
alabaron a Dios, que una vez adoraron a Dios y que ahora están lejanos y que tal vez te alejaste porque vino la prueba a tu vida, porque vino la prueba a tu familia y abandonaste los caminos de Dios. Y eso es lo que hoy queremos analizar y queremos ver a la luz de la palabra lo interesante que podemos encontrar acá, una gran enseñanza, porque ellos tomaron una decisión, pero ¿quién tomó la decisión? Papá, la cabeza de hogar. ¿Será, hermano, que me estás escuchando en este momento, que tú tomaste una decisión y que ahora en el transcurrir de los años, del tiempo y de los meses, vienes a recapacitar y dices, oh, yo creo que tomé una decisión incorrecta? Creo que el camino que tomé no fue el adecuado, porque a veces así nos pasa. A veces necesitamos tomar decisiones, pero si no las ponemos delante de Dios, muchas veces nos vamos por el camino equivocado. Y eso fue lo que sucedió en esta historia, en la historia que encontramos en Ruth. Hubo hambre, vino el hambre, y vino papá y dijo, bueno, le dijo a la esposa, mira, yo considero que nos tenemos que ir. Y tal vez parte de eso es lo que hoy queremos analizar. ¿Qué sucedió? ¿A dónde fueron a parar? Fueron a Moab. Y Gerardo, ¿qué es Moab en la Biblia? Es algo muy, muy tremendo lo que estamos ahorita haciéndole énfasis en la palabra, ya que si checamos esto en la palabra Moab, lo podemos atribuir al mundo, ya que tiene dioses, ya que tiene ídolos, ya que es algo apartado de la ciudad en la que venían ellos, que era una ciudad de bendición. Podemos atribuir a que Moab podría ser el mundo. Exacto. Sí, David. Así es, ¿verdad? Y podemos ver acá lo que recalcaba aquí nuestro pastor Juan, ¿verdad? Como, por ejemplo, para tener victoria en la vida, ¿verdad? Vemos a través de la escritura que en muchas ocasiones el pueblo de Israel consultó a Dios. Y vemos aquí, por ejemplo, en este caso en la familia de Elimelech, ¿verdad? Cómo ellos toman la decisión. Nunca aparece en este pasaje en la Biblia, ¿verdad? Que ellos le preguntaran a Dios, ¿es el propósito que salgamos de Betlehem o de aquí de la casa del pan? Mire qué importante es que hoy usted y yo, ¿verdad?, tomemos en cuenta a Dios. Amén, pastor. Sí, y es que miren, lo tremendo es que es lo que está pasando ahora, porque podemos decir entonces que Betlehem es la iglesia, que Betlehem es la casa de Dios, donde había un alimento para esta familia, pero llegó el hambre, llegaron las circunstancias, llegaron los problemas. Yo no sé cuál es la situación por la que tú te alejaste de la iglesia. No sé, te lastimaron, hubo alguna situación, alguna dificultad y tomaste la decisión y dijiste, me voy, ya no voy a buscar. Pero acá tenemos una situación y es que cuando le hacemos el acercamiento, ¿qué era Moab? En primer lugar, eran enemigos de Israel, eran enemigos de Dios. Y como bien decía Gerardo, también lo podemos ejemplificar como el mundo, pero lo que me llama la atención es que este pueblo de Moab tenía ídolos y dentro de uno de esos ídolos era una deidad del lado de las tinieblas que se llamaba Quemos, era un ídolo. Y dice en Números 21-29 que a ese Dios los de Moab le hacían sacrificios humanos y sobre todo le llevaban a los niños para que los sacrificaran en el fuego. Entonces, ahora aquí lo tremendo es, ¿y cuál es tal vez un extracto de la enseñanza que queremos compartir hoy con ustedes? Y es que lo que está sucediendo ahora en el mundo es tremendo. Cómo están siendo nuestros niños atrapados, cómo nuestros niños están siendo encaminados a lo que no le agrada a Dios. O sea, ahora nosotros podemos ver el sistema mundo, muchas cosas que quieren atrapar no solo a la iglesia, sino que quieren atrapar a la juventud y ahora están y van detrás de nuestros niños, enseñándoles cosas que no le agradan a Dios. Entonces, ahora tendríamos que hacer un análisis y ver cómo está nuestra familia, cómo está tu familia. ¿No será que tu familia antes todos juntos iban a la iglesia, todos juntos iban a buscar de Dios, todos juntos iban a adorar a Dios? Pero ahora que tú como cabeza, como papá, tomaste la decisión y dijiste, no, ya no vamos a ir. Ahora tus hijos también se alejaron de los caminos de Dios. Entonces hoy el llamado que te queremos hacer es
regresa a la casa, regresa a Betlehem. O tal vez tú te molestaste con Dios, tal vez estás enojado con Dios, tal vez dices, no, pero a mí me pasó esto, me pasaron estas circunstancias y ahora tu corazón está dolido con el Señor Jesús. Pero por eso es este programa, por eso no es casualidad que en este momento tú nos hayas sintonizado. Tal vez dijiste, esto lo compartió ahí mi amigo en el Facebook. Voy a ver de qué se trata. Vamos a ver de qué están hablando esos señores ahí. Pues te quiero decir que lo que estamos hablando es de la palabra de Dios. Porque llegó el tiempo final. Estamos en los últimos tiempos. Y es lo que estamos mirando. O sea, afuera estamos mirando mucha perversidad. Dice la Biblia que la venida del Señor, la venida del Señor Jesucristo va a ser igual como en los días de Sodoma y Gomorra, como en los días de Noé. Y en aquel tiempo había mucha perversión. Entonces nuestros hijos están siendo atrapados. Es por eso la urgencia y es por eso que el Señor puso en nuestro corazón poder realizar este programa, para darte una palabra de bendición y para decirte que vuelvas, porque es necesario que regreses, porque estamos viendo ahora la destrucción familiar, Gerardo. Amén, definitivamente, como comentaba nuestro amado pastor, todo en estos tiempos, todo ha sido demasiado trágico en todos los aspectos. ¿Por qué digo trágico? Porque se ven situaciones que no se veían antes. Se ven situaciones en estos tiempos de mucha perversidad, como menciona nuestro pastor, como se veía en Sodoma y Gomorra. Y viendo, checando el texto que mencionó nuestro amado pastor, a donde decía los campos de Moab, y decía que el que lo sacó fue la cabeza, teniendo mucho cuidado acerca de esto, hermanos. Porque a veces nosotros somos los que sacamos a la familia y entregamos a la familia a este mundo de perversidad. Y si vemos en la palabra dice algo bien claro, que aquel que se constituye amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Amén. Sí, perdón. Y lo tremendo es aquí en Ruth 1:2. Dice, el nombre de aquel varón era Elimelech. Y Elimelech quiere decir, mi Dios es rey. O sea, que esta cabeza de hogar, que este papá amaba a Dios. Dios era su rey. Y David, no sé si tú conoces algún caso de alguna familia que papá buscaba a Dios y de un momento a otro pues se alejó de Dios. O acá en esta sociedad tan grande que es Puebla, que pues tenemos millones de personas. Hay pueblo de Dios, hay hermanos cristianos que están lejos, que un día alababan a Dios. Sí, pues bueno, tenemos, ¿verdad? Unos conocidos, ahorita que tú hablas, pa, de esto, ¿verdad? Me recuerdo cuando en la iglesia que yo crecí, ¿verdad? Que había un hermano muy dedicado, ¿verdad? Que allá por San Martín Texmelucan, ¿verdad? Él era muy dedicado, las tardes las apartaba, ¿verdad? Para ir con su guitarra, tocar allá por los pueblitos más lejanos, las casas, llevarles un pan, ¿verdad? Y entonces empezó, ¿verdad? Sus batallas familiares. Y entonces al tiempo, ¿verdad? Este hermano, ¿verdad? No solamente dejó de hacer lo que hacía, sino que incluso se fue de la iglesia por los problemas familiares. Dice la palabra, ¿verdad? Que estamos en tiempos peligrosos. Y a ti como papá, ¿verdad, hermano, que me escuchas? Si tú te fuiste de casa, ¿verdad? Si tú abandonaste tu iglesia, ¿verdad? Hoy queremos invitarte a que regreses. Es un tiempo de decisión. Y yo creo que hoy el Señor, ¿verdad? Con este programa nos está dando una oportunidad, ¿verdad? De volver al camino correcto. Amén. Correcto, sí. Y es que lo tremendo es que tal vez incluso hoy nos pueda estar viendo alguien que incluso predicaba de la palabra, que incluso se había enamorado tanto de Dios, porque así como este hombre vivía en la casa del pan, o sea, tenía alimento y lo iba a compartir posiblemente. Tal vez tú eras uno de ellos, o tal vez tú, hermana que me estás viendo, tú compartías de la palabra de Dios. Cuando conociste de Dios, te enamoraste profundamente del Señor e ibas y le hablabas a tus amigas, le hablabas de la palabra de Dios, los invitabas a una iglesia. Pero de ahí llegó alguna circunstancia, llegó alguna situación y abandonaste la casa del pan. Abandonaste donde había un alimento espiritual. O tal vez tú, hermano, que me estás escuchando, tal vez tú también salías, como decía hermano David,
con esa amistad que ellos tenían. Era un hermano que no solo compartía el pan natural, sino que también compartía el pan espiritual. Y tal vez ahora estás alejado. Y tal vez ahora dices, quisiera regresar. Pero tal vez te sientes incluso acusado. Tal vez te sientes ahora avergonzado. O tal vez incluso piensas y dices, tal vez Dios ya se olvidó de mí. Tal vez Dios ya no se recuerda de mí. Pues esto que estamos haciendo es un mensaje de Dios para tu vida, para que tú puedas volver. Porque Elimelech dice que su nombre significa mi Dios es rey. Y cuando nosotros miramos en la palabra de Dios, el nombre marcaba, identificaba a las personas. Entonces era alguien que tenía a Dios como su rey. Y tal vez ese eres tú. Tenías a Dios como tu rey. Lo adorabas, lo buscabas, lo amabas, pero ahora te alejaste. Así que hoy estamos haciendo este programa. Lo estamos haciendo para que tú vuelvas, para que tú busques una casa de Dios. Busca un refugio donde puedas venir y ser restaurado, donde puedas venir y ser edificado, donde otra vez vuelvas a alimentarte de ese maná, del pan espiritual. Y es que cuando vamos a la Biblia, pues entendemos que el pan es Jesucristo. Así dice, yo soy el pan de vida. Entonces, tal vez tú tienes mucha hambre hoy. No esperes más. Hoy es el día que Dios ha decidido que tú regreses, porque eso era lo que le pasaba a Elimelech. Gerardo. Amén, amén, amén. Seguimos haciendo énfasis acerca de esta situación que estaba viviendo este hombre de la Biblia, Elimelech, pero haciendo énfasis también en las vidas. Por ejemplo, en mi vida, voy a tomar como ejemplo mi vida. Todos hemos pasado por ese momento en el que nos alejamos y tenemos esa necesidad de palabra, esa hambre de palabra. Y créeme, hermano, que hoy yo te puedo decir con estas experiencias que hemos caminado y que hemos pasado, que realmente el único alimento que sacia esa necesidad que sientes allá afuera es la palabra del Señor. Y como decía nuestro pastor, la palabra, ese pan de vida es Jesús. Acerquémonos hoy a esta palabra que el Señor te quiere dar. Prestemos atención, ya que esto no es una casualidad. Puede ser que tú lo llegues a ver, como comentaba el pastor, porque te lo compartieron, porque un amigo te dijo, mira, van a salir mis hermanos, velo. Tal vez no sea una casualidad, tal vez es el Padre que te está llamando nuevamente a la casa del pan, Betlehem. Mi hermano David. Mire, yo le quiero compartir, con permiso del pastor, ¿verdad?, un texto que el Señor, a través de estos días en que nos hablaba el Señor acerca del volver a la casa, ¿verdad?, es Jeremías 15:19. Y en especial yo lo tomé porque hubo un tiempo en que yo me fui de casa, ¿verdad?, estuve 2 años fuera de ella, ¿verdad?, y después tuvo que pasar un proceso para que yo volviera a servirle al Señor. Pero en especial yo quiero a ti, hermano, que servías en tu casa, en la iglesia, ¿verdad?, yo te quiero invitar a que vuelvas. Y mira lo que dice el Señor hoy en Jeremías 15:19. Dice la traducción lenguaje actual: Dios me contestó, yo soy el Dios de Israel. Si te vuelves a mí, escucha, hoy el Señor te está hablando, dice, si te vuelves a mí, ¿qué es lo primero que el Señor va a hacer? Dice, yo calmaré tu dolor. Te lastimaron, te hirieron, hermano, ¿verdad? Yo hoy te invito, ¿verdad? El problema, no puede haber un problema más grande, un dolor más grande que estar con Dios, hermano. Dios es más grande que todo. Dice la palabra, aquí sigue diciendo, y podrás de nuevo servirme. Hermano servidor, tú que amabas el servir como nosotros hoy amamos el servir, ¿verdad? Yo te quiero invitar y Dios te invita. Vuelve, dice el Señor, yo te voy a calmar tu dolor y podrás de nuevo servirme. Dice, si dejas de hablar tonterías y comienzas a anunciar lo que realmente vale la pena, dice, entonces serás mi profeta. No le hagas caso al pueblo, son ellos quienes deben escucharte. Hoy el Señor, mira, hermano, se ha proclamado también un tiempo de santidad, ¿verdad?, donde hoy nos tenemos que apartar cada día más, ¿verdad? Es muy difícil en este tiempo peligroso, como dice la Escritura, sí, pero hoy el Señor te llama, hermano, hermana, servidora, vuelve, porque el Señor, primero que nada, ¿verdad?, quiere sanar ese dolor, eso que tú has pasado, y entonces dice la palabra que el Señor, tú le vas a poder nuevamente servir, amén. Y es que lo tremendo es que, digamos, en esta historia miramos la familia y cada uno pues juega un rol importante, porque también ahora analicemos y miremos
¿qué nos habla la Biblia de la esposa de Elimelec? Porque también la esposa es un factor importante en la toma de decisiones en un hogar. Muchas veces el esposo pues es el que lleva la responsabilidad, pero también la esposa creo que es muy importante, es algo fundamental en un hogar. Y la esposa de este varón, porque así dice la Biblia, el varón era Elimelec y el nombre de su mujer, Noemí. Y Noemí quiere decir dulzura, delicia, deleite. O sea, yo me imagino que ese hogar era un hogar próspero, un hogar restaurado, porque la alegría de un hogar, pues no solo son los hijos, también es el cónyuge, es la esposa. Y mire lo que ministraba esta mujer. Esta mujer ministraba dulzura, esa mujer ministraba delicia, esa mujer le ministraba deleite a su casa. Y es que tan bonito que es, ¿verdad? Cuando hay un hogar integrado, cuando tal vez, digamos, en un hogar donde solo trabaja papá, termina su jornada laboral, llega a casa y sale su esposa, ¿verdad? Sale dulzura y le dice, mira, acá está un vaso de refresco, aquí te hice unos taquitos de asada, ¿verdad? Tan deliciosos que son acá en Puebla, amén, dicen rápido acá, ¿verdad? Que es su deleite. Pero llegó, como hablamos, llegó la situación, llegó una circunstancia, llegó una dificultad. Y eso cambió la vida. Porque ¿cómo es trasladarse de un lugar a otro? Yo creo que a veces es difícil, porque uno ya conoce su medio ambiente, sus circunstancias, tal vez lo rodean su demás familia, sus amigos, sus hermanos en Cristo, y llegó una circunstancia donde tuvieron que tomar una decisión. ¿Será que eso fue lo que cambió tu familia? La toma de una decisión no consensuada con tu esposa, con tus hijos, no le pediste al Señor que te pudiera guiar. Tal vez tú decidiste y dijiste, la situación está difícil, mejor me voy para el norte y voy a dejar a mi esposa, a mis hijos. O tal vez dijiste, me los llevo y pensaste que allá iba a ser la tierra prometida. Y lo único que hubo fue una separación, hubo un dolor, porque la pregunta es cómo decidiste irte, legalmente o ilegalmente, pues no lo sabemos. La situación es que tal vez pudo haber una separación, o tal vez tu familia se quedó acá está, en México, y tú estás allá, y vino la separación, y aquí tu familia estaba integrada, buscabas de Dios, y ahora estás lejos. O tal vez tú que me estás escuchando, tal vez no has conocido de Dios, pero llegó la dificultad a tu familia, llegó la dificultad a tu casa. Y eso me vino ahorita a mi corazón, que tal vez tú decidiste irte para allá, o tal vez me estás escuchando, hermana, y tú te quedaste acá con tus hijos, y se te fue la dulzura, se te fue la delicia, se te fue el deleite, en búsqueda, pues tal vez de algo mejor, pero hubo una separación. Y entonces después vamos a analizar que en Noemí le entró la amargura. Entonces hay muchas circunstancias que pueden estar sucediendo, muchas cosas que ahora vivimos en nuestra sociedad, muchas situaciones que a veces traen dolor, traen molestia, traen enojo, traen ira. Pero por eso es que estamos hoy viniendo en el nombre de Jesús a entregarte una palabra. Y la palabra que queremos entregarte es una palabra de bendición, es una palabra de esperanza, porque eso es lo que el Señor puso en nuestro corazón. ¿Tú conoces algún caso así, Gerardo, donde el esposo se haya tenido que ir a Estados Unidos y haber dejado a la familia? Claro que sí, tengo un primo cercano que salió precisamente por falta de economía. Yo creo que es algo de lo que más se puede hablar en estos tiempos, falta de economía, falta de escasez de bienes. Entonces, lo primero que buscan es salir para buscar en tierras ajenas algo de bendición. Bueno, poniéndolo en conforme al tema. ¿Qué pasa? Que al separarse de su familia, obviamente se presenta lo que comentaba usted, una amargura, una separación, se va la dulzura en el hogar. ¿Por qué? Porque está haciendo falta ya sea la cabeza del hogar o ya sea la madre, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en estas situaciones, Se llenan de amargura. El hogar se llena de amargura.
estas situaciones, obviamente presentándolas aquí en la palabra, en Ruth 1:2, lo que mencionabas, y dice aquí en el final del versículo, y llegaron a los campos de Moab y allí se quedaron. O sea, hay veces que ya no regresan, hay veces que se quedan ahí, y si vemos el contexto más adelante, menciona que ahí murió el padre y ahí murieron los hijos. Entonces, aquí en estas situaciones, lo que le invitamos, mi amado hermano, en este programa que se está transmitiendo el día de hoy, es que usted regrese y vuelva a la dulzura del pan. Venimos entregando esta palabra, este pan, para que usted pueda en estos días endulzar su vida con la palabra. Amén. Así es, amén. Es importante, ¿verdad?, lo que mencionaban aquí nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque hoy es un tiempo donde posiblemente la gente anhela muchas cosas, tiene muchos deseos, ¿verdad? A mí me impresiona lo que pasó con esta familia y cómo se perdió Elimelech y cómo murieron también Malón y Kelión, sus hijos, ¿verdad? Mire qué tremendo es eso, porque yo puedo ver aquí en el versículo 20 de este pasaje, ¿verdad?, donde dice la palabra, cuando regresa Noemí, ¿verdad?, y dice ahí en la versión traducción lenguaje actual, y ella les dijo, por favor, ya no me digan dulce, llámenme amarga, porque Dios Todopoderoso me ha amargado la vida. Mire qué tremendo, hermano, cuando las malas decisiones, ¿verdad?, cuando no se le consulta a Dios, ¿verdad?, uno puede amargarse. Dice la palabra aquí, sigue diciendo el 21, donde yo quiero que usted, ¿verdad?, escuche bien, dice, y cuando salí de Belén, está hablando Noemí, escuche esto, cuando salí de Belén tenía todo, pero ¿qué será ese todo? ¿Verdad? Para Noemí, tal vez a lo mejor no le faltaba bienes materiales, tal vez sus hijos eran exitosos, pero me llamó la atención aquí donde dice la palabra, ¿verdad?, que ella lo tenía todo. Y entonces, ¿por qué partió de Belén? ¿Por qué se fue a otra tierra? Es lo que pasa, como comentaba aquí mi papá, el pastor Juanito, que mucha gente hoy, ¿verdad?, va al país de los sueños, ¿verdad? Y lo único que muchos van es a amargarse. Pero yo quiero invitarte hoy, mira, hermano, yo recuerdo, no sé si ustedes recuerden, hermano, ¿va?, un pasaje donde Dios consulta, o más bien Isaac consulta a Dios, ¿verdad?, y le dice, quédate en Egipto, porque ahí yo te voy a prosperar. Y fue muy rico, ¿verdad, Isaac? Entonces yo te quiero decir algo. Hoy en esta tarde, hermano, ahí donde tú estás, ¿verdad?, no abandones a tu familia. Ahí donde tú estás, no dejes tu país ni dejes tu población, hermano. Solamente, ¿verdad?, dice la palabra que Dios, ¿verdad?, toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del cielo, del Dios de los espíritus. Entonces, al revés de lo que hizo Elimelech, ¿verdad?, yo recuerdo, perdóneme que hable mucho de la palabra, yo recuerdo cuando Eleazar, ¿verdad?, Abraham le da un mandato y le dice que tome una mujer para su hijo, pero que no sea de esas tierras, sino que vaya a los suyos. Y entonces lo primero que hace Eliezer es consultar a Jehová. Y entonces dice la palabra que Eliezer tuvo éxito. ¿Quieres tener éxito? No dejes a tu familia, no la abandones. Mira, hermano, yo te quiero invitar, ¿verdad?, en especial hoy a quien pretende, que dice a lo mejor, yo tengo todo, nada me hace falta. Pero yo sé que hay un vacío ahí en tu corazón. ¿Por qué? Porque fuimos creados con esa necesidad de Dios. Yo te invito, hermano, vuelve a casa, ¿verdad? Vuelve a la casa del pan. Amén. Sí, lo tremendo también es que pues tuvo consecuencias con los hijos. O sea, miramos nosotros que Malón y Kelión se fueron y pues tenían que irse con sus papás definitivamente, ¿verdad? Pero esto lo vamos a ver después de un pequeño corte. Volvemos en unos segundos. No te despegues ahí de tu pantalla. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos 2:42. Iglesia de Cristo Judá Puebla de Ministerios Ebenecer te invita a que participes en nuestros discipulados en casas, en donde nos reunimos para aprender más a la luz de la palabra, todos los días martes, jueves y sábados, a partir de las 5 de la tarde en adelante. Escríbenos por nuestras redes sociales para más información. Déjame entrar a tu habitación. Quiero vivir en tu presencia. Déjame sentir
tus manos. Quiero habitar junto a ti. Confiado estaré, yo sé que volverás por mí, Señor Jesús. Yo te anhelo, te deseo, eres mi pasión, Señor. Solo quiero Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Na, 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 na. El tema presentado por nuestro amado pastor Bethlehem. Vamos a darle la palabra a nuestro hermano David. Así es, pues hoy como hemos visto, ¿verdad? Qué importante es la toma de decisiones, ¿verdad? Incluso dice la palabra, ¿verdad? Cuando te encuentres en un estado provocado, no tomes decisiones porque todo te puede salir mal. Qué importante es en este tiempo, ¿verdad? Mire, hermano, antes de actuar, ¿verdad? Pensar, decirle al Señor, ¿verdad? Conséjame, Señor, consultar su palabra, donde el Señor, ¿verdad? Dice la palabra que Él tiene planes de bien para nosotros. Así que yo le quiero invitar, ¿verdad? A que siga escuchando este programa, mire, hermano, y a que lo disfrute, ¿verdad? Porque realmente lo que el Señor quiere hoy es tocar tu corazón y que tú vuelvas a casa. Amén. Sí, y haciendo un recordatorio por si alguien ahorita apenas nos está empezando a ver por las redes sociales, estamos hablando de la historia de una familia que aparece en Ruth. Una familia que está conformada por papá, por mamá y por dos hijos. Y dice la historia que llegó el hambre a Bethlehem, llegó el hambre a esa ciudad donde ellos vivían y tomaron la decisión de irse a un lugar que la Biblia le menciona por nombre Moab. Y entendemos que Moab era un pueblo donde había idolatría, donde había paganismo, donde incluso parte de sus costumbres era sacrificar a sus ídolos, a sus hijos, al fuego. Y eso es lo que estamos viendo hoy, un ataque tremendo a la familia. Hay una desintegración total de los hogares, pero Dios es un Dios restaurador y ese es el mensaje que hoy queremos darte, que Dios puede restaurar tu vida, puede restaurar tu matrimonio y puede restaurar a tus hijos. Y vamos leyendo 2 versículos apenas. Ahora vamos a Ruth 1:3. Dice, y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Esto lo podemos comparar tal vez con una muerte espiritual. Podemos verlo desde ese ángulo, que papá, que antes adoraba a Dios, que antes era el que buscaba de Dios, tal vez incluso tu esposo fue el que te habló a ti de Dios, o tal vez tu papá fue el que les habló a los hijos de Dios, pero llegó la destrucción, llegó la desintegración. Entonces hoy venimos a entregarte esta palabra. Y tal vez incluso hay alguien ahorita que tal vez está en su mente rondando que quiere dejar a su familia. Nosotros te venimos a invitar y te venimos a decir, no lo hagas. Busca a Dios, entrega tu vida a Dios y Él va a obrar milagros en tu vida. Avancemos un poquito a Ruth 1:4. Les quiero leer este texto. Dice que papá murió, ya no había una cabeza. Dice que luego los hijos, los cuales tomaron para sí mujeres de Moab. O sea, fueron a buscar mujeres que no conocían de Dios. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Y habitaron ahí unos 10 años. ¿Hace cuánto tiempo que te alejaste de Dios? ¿Hace cuánto tiempo te alejaste de los caminos de Dios? ¿2 años? ¿5 años? ¿10 años?
es hora que regreses. Y ese va a ser nuestro mensaje constante, que puedas regresar a los caminos de Dios. O tal vez tú de pequeñito conociste de Dios, porque aquí miramos estos jóvenes. Fueron enseñados porque estaban en la casa del pan, donde había palabra de Dios. Pero por alguna razón ya no aparece papá. Tal vez papá, por alguna razón, ya no terminó de compartir contigo. O tal vez incluso puede ser que alguien nos esté escuchando que papá partió con el Señor hace mucho tiempo y tú te quedaste, pero Él te dejó una enseñanza. Él te llevaba a la escuela dominical todos los domingos. Te enseñó los principios de Dios, pero tú creciste. Ahora hiciste tu vida, así como estos dos varones, como los hijos de él, de Noemí. Creciste y tienes un conocimiento de Dios, pero ahora estás atrapado en los afanes. Porque eso es lo que sucede ahora, Gerardo. O sea, los afanes nos atrapan ahora. Así es. Realmente, si nos damos cuenta, el mundo está atravesando por eso. Como decía la parábola del sembrador, viene, se siembra la palabra y los afanes de este mundo la ahogan. O sea, no permiten que florezca, no permiten que crezca. Si ponemos un poquito o enfatizamos un poquito acerca de esto que es la parábola del sembrador, es lo que pasa en estos tiempos. Los afanes de este mundo, la falta de dinero, que no hay trabajo, que no tenemos para vestir, para salir, lo que se está viendo, infinidad de cosas. Los afanes que se están viviendo impiden que la palabra dé fruto. Amén. Entonces, los afanes de este mundo afectan demasiado las vidas familiares, empezando principalmente, así como vemos aquí de Elimelech. ¿Por qué? Porque es la cabeza. Un hombre quiere dar lo mejor a la familia. Entonces, ¿qué hizo este hombre? ¿Sabes que no hay pan aquí? Me voy a buscar para traerles pan. Pero sale de la bendición, de la cobertura de Dios, donde a lo mejor Dios lo iba a bendecir. Dios le iba a dar la provisión. Porque si vemos más adelante y enfatizamos sobre lo que estamos viendo, Dios le iba a dar la provisión porque después dice que Noemí escuchó que Dios estaba bendiciendo donde estaban. Y ellos ya habían salido. Entonces, los afanes hacen que te salgas y que no esperes el tiempo de Dios. Exacto, porque a veces, David, también miramos hermanos que el Señor los empieza a bendecir. Y, por ejemplo, nosotros compartimos una historia del que pone una tienda y a veces el domingo es cuando más vende. Y entonces dice, mejor ya no voy a la iglesia porque esta es mi bendición. A veces se toman decisiones equivocadas, como Elimelech. No esperó, o sea, Dios iba a llegar, les iba a dar la provisión. O sea, Dios los iba a sacar de esa situación. Pero viene él y tal vez apresuradamente viene y toma la decisión de irse. ¿Será que hay oportunidad para un papá, para una familia, para un varón de Dios o tal vez para una hermana que se alejó y pueda regresar? Dios es un Dios de oportunidades. Amén. Dios es un Dios de oportunidades, ¿verdad? Y para mí este programa, ¿verdad? Es una oportunidad para mucha gente. A mí me gusta mucho lo que estaba diciendo papá, ¿verdad? Y también Gerardo, ¿verdad? Cuando entonces dice la palabra ahí en el verso 6, entonces se levantó con sus nueras, Noemí, ¿verdad? Y regresó de los campos de Moab porque oyó. Mire, escuche esto, hermano, ¿verdad? Qué importante es cuando Dios le habla al pueblo de Israel. Oye, oh Israel. Oye, oh Israel. ¿Cuántas veces en la palabra, verdad? El Señor siempre le repitió a Israel que oyera. Yo creo que hoy, mira, hermano, si tú a lo mejor estás en alguna iglesia o te fuiste de una iglesia porque pensabas que ya merecías el privilegio, ¿verdad? Pensabas que no te toman en cuenta. No, Dios tiene el tiempo, ¿verdad? Aquí como Elimelech, ¿verdad? Mira, hermano, pudiéramos decir que él salió a destiempo, no pudiendo él a lo mejor examinar qué es lo que pasaba en Moab. Si salía de Belén, ¿verdad? Si le iba a ir mejor o no le iba mejor. Así es lo que pasa hoy, ¿verdad? Hay mucha gente que deja la iglesia, que deja la cobertura, como decía hermano Gerardo, ¿verdad? Y entonces vienen los problemas y las situaciones. Yo te quiero invitar, ¿verdad? A que tú le pongas mucho oído. Hoy Dios te está diciendo, oye, regresa. Este es el tiempo, amén. Sí, y es que
digamos, dice la palabra que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces quiere decir que en la casa de Dios, pues hay un lugar de refugio, hay un lugar donde pues hay ministros que están entregando la palabra de Dios. Y nosotros hoy, pues claro, por supuesto, sería un gusto poder invitarte, si tú no tienes un lugar donde congregarte, que puedas acercarte, pero no es ese nuestro objetivo principal. Nuestro objetivo es que tú puedas regresar a los caminos de Dios, porque el tiempo se está acercando. Nosotros predicamos lo que está en la Biblia, y la Biblia dice que va a haber un arrebatamiento. Es parte de nuestra predicación y es nuestra esperanza que un día vamos a ser levantados de esta tierra. Y la Biblia dice que nosotros acá solo somos peregrinos en esta tierra. Y yo les comparto acá a la congregación de que la Biblia dice que los fuertes 70 años, los más tallullitos 80 años, y somos peregrinos. Es rápida nuestra vida, pero hay una eternidad. Entonces hoy lo que venimos a decirte y a hablarte no es de una religión, porque nosotros estamos cansados de la religiosidad, sino que lo que nosotros hoy te venimos a presentar es que está la Biblia, que está la palabra de Dios, que ahí puedes encontrar una esperanza, porque en la Biblia nos habla de Jesucristo. Nosotros creemos que Jesucristo es Dios, porque así dice la Biblia. Y que si tú tal vez estás escuchándonos ahora y no conoces de Dios, pues también hoy puedes abrirle tu corazón al Señor Jesucristo. Tal vez estás en una situación como la que hablamos acá. Hubo una separación familiar. Llegó la destrucción a tu familia. Y dices, bueno, se me destruyó todo, se acabó todo. Y aquí miramos nosotros a esta mujer. Aquella mujer que tenía su hogar conformado, que tenía su esposo, que tenía sus hijos, y de repente llega la destrucción por una tal vez decisión mala que se tomó. Entonces ahora miramos y hablamos de la muerte de Elimelech, pero hablemos ahora, relacionémoslo como una muerte espiritual. Tal vez tu esposo, que antes buscaba de Dios, ahora no quiere nada de Dios. Entonces también estamos en un tiempo de milagros. Estamos en un tiempo donde Dios puede resucitar a tu esposo hablando espiritualmente. Pero tú eres la mujer la que tienes que llevarle la palabra de esperanza. Tal vez también podemos verlo acá, que los hijos murieron. Y tal vez podemos decir, pues los hijos murieron espiritualmente. Y este es el tiempo de Elías, Gerardo, el del espíritu de Elías. Amén. Donde el padre vuelve el corazón a los hijos y de los hijos a los padres. Si ponemos énfasis a lo que mencionaba el pastor, es algo muy bonito, hermanos. ¿Por qué? Porque si el hijo murió espiritualmente, o como decimos aquí en Puebla, está en el mundo, y el papá también se regresó al mundo, tuvo una muerte espiritual, y tu hermana, o en el caso que seas tu hermano, todavía se puede rescatar, no se ha perdido nada. No es una muerte literal, es una muerte espiritual. Solamente tenemos que regresar al camino, regresar a la casa del pan, regresar a los caminos del Señor. Y si vemos más adelante, dice un versículo aquí mismo en Ruth, dice cobijarnos bajo las alas de Dios. Sí, y es que Dios es un Dios de oportunidades. Dios siempre da oportunidades. Incluso en la Biblia dice, ven pronto y pongámonos a cuentas. Entonces nosotros entendemos, y por eso es la urgencia de poder entregar el mensaje de la palabra de Dios, el mensaje de salvación. Y tal vez entonces podemos decir que quedó solo Noemí. Pero Noemí, dice la Biblia, que cuando regresó llegó amargada. ¿Cómo se puede manifestar la amargura según la Biblia, David, en una persona? Bueno, pues hemos visto en estos días, ¿verdad? Hablando especialmente acerca de las 13 amarguras, por decirlo así, que menciona la Biblia, ¿verdad? Cómo, ¿verdad? En el carácter, ¿verdad? En la forma de hablar, en la forma de expresarse aún, ¿verdad? Podemos ver que la amargura, ¿verdad? Va menguando la salud física. Hay personas, ¿verdad? Que por esa amargura que están viviendo, dice la Escritura que no solamente, ¿verdad? El alma se contamina, sino que también el espíritu.
Entonces hoy podemos ver, por lo menos yo pienso, ¿verdad?, de gente que se ha alejado de Dios, que conoció, que en su espíritu está amargado. Tal vez lo lastimaron o tal vez él esperaba muchas cosas, pero muchas veces ponemos nuestros ojos en el hombre, ponemos nuestros ojos en el ministro, no hemos aprendido a poner los ojos en Jesucristo. Entonces es importante, ¿verdad?, que nosotros, como hoy estamos hablando acerca de ese volver, Dios, ¿verdad?, es un Dios de oportunidades, Dios marca los tiempos, ¿verdad? Y este es un tiempo muy especial en que Dios está llamando a todos aquellos que se han alejado de casa. Sí, y ya ampliando un poco más y avanzando en esta historia tan tremenda que estamos estudiando ahora y viendo la luz de la palabra, pues regresa Noemí con sus dos nueras. Ella les dice, miren, regrésense a su tierra porque yo me regreso. Y ahí miramos otro mensaje. Y tal vez esta parte final del programa de hoy lo queremos enfocar en una de sus nueras, en Ruth. Ruth va acompañando a su nuera, no la deja. Ya su esposo partió también, ¿verdad? Partió de esta dimensión y ella era moabita. Y entendemos a la luz de la palabra que sobre los moabitas había una maldición. Pero qué tremendo porque Ruth hace una declaratoria, no sé si la podemos buscar ahí, cuando dice, ¿verdad? Tu Dios será mi Dios. Hace una declaratoria de que va a continuar con Noemí, que a pesar de las circunstancias, yo creo que a ella se le revela a Dios de alguna manera, se le revela Jehová de los ejércitos, porque ella venía de Moab. ¿Qué le habían enseñado sus papás moabitas? La idolatría. Le habían enseñado cosas que no le agradaban a Dios. ¿Cómo dice Gerardo? En Ruth 1:17 y dice, hablando Ruth, donde tú mueras, allí moriré y allí seré sepultada. Así haga el Señor conmigo y aún peor, si algo excepto la muerte no espera. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Yo entiendo ahí, amados hermanos que nos ven y amigos, que Ruth tuvo que haber tenido una revelación. Y eso es lo que hoy le estamos pidiendo nosotros al Señor. Que si tú no conoces de Dios, Él pueda revelarse hoy a tu vida. Porque ella venía de un pueblo donde no conocían del verdadero Dios. Y entonces hoy venimos acá nosotros. No sé dónde nos vas a poder escuchar porque con las redes, pues, si se usa bien, es una gran bendición. Pero ahorita vengo a decir que tal vez tú no conoces de Dios. Así como Ruth, no sé si su esposo le habló de Dios. No sé si su suegro le habló de Dios, si su suegra le hablaba de Dios. Pero hoy ha llegado la oportunidad a tu vida y te venimos a presentar a Jesucristo. Te venimos a presentar al que puede salvar tu alma, al que puede hoy darte una esperanza a esa situación que estás atravesando. Porque lo tremendo es que después la historia continúa y esta historia tiene un final feliz porque Noemí es restaurada. Noemí llega bien amargada, dice, ya no me llamen dulzura, ya no me llamen delicia. Incluso regresa molesta con Dios porque dice, Dios me ha puesto en esta gran amargura. Pero si lo vemos, ellos fueron los que tomaron la decisión. Y es que a veces así hay hermanos, David, y hermanas que están molestos con Dios, están enojados con Dios. ¿Qué mensaje les podríamos dar a estos hermanos y hermanas que tal vez les sucedió algo y ahorita tienen una molestia con Dios? Sí, yo creo que muchas veces cuando pasamos situaciones difíciles, ¿verdad? Como lo que pasó Noemí, Elimelech y su familia, ¿verdad? Muchas veces nos enojamos pensando, ¿verdad?, que es Dios el que nos pone esas situaciones, más sin embargo, como decías, pastor, ¿verdad?, ellos fueron los que tomaron la mala decisión. Pero es un tiempo de restauración. Es un tiempo, ¿verdad?, donde el Señor está llamando, ¿verdad?, a que volvamos a casa, a todos aquellos, ¿verdad?, nuestros hermanos que nos escuchan, ¿verdad? Y si tú estabas pensando irte de tu casa, mira el ejemplo hoy de esta familia. Como cuando la cabeza, muere, ¿verdad?, los demás, ¿verdad?, empiezan a caer. Yo te invito, hermano, hermana, ¿verdad?,
quiero compartirte este texto, ¿me permiten, verdad? Dice la palabra ahí en Oseas 14:2, ¿verdad? Me gustó mucho lo que dice este pasaje. Dice la palabra y está hablando y dice, Oseas, 14:2, presenta tus confesiones y vuélvete al Señor. Hoy es tiempo de volver. Dile, perdona nuestros pecados y recíbenos con bondad para que podamos ofrecerte nuestras alabanzas. Dice la palabra entonces en el verso 4, escucha lo que Dios hoy te contesta, hermano, hermana. El Señor dice, ¿quién dice? El Señor dice, entonces yo los sanaré de su falta de fe, mi amor no tendrá límites porque mi enojo habrá desaparecido para siempre. Hay oportunidad. Solamente, ¿verdad? Hoy en este día yo te quiero invitar, ¿verdad? Que hagas un análisis, ¿verdad? ¿Qué está pasando en mi vida? ¿Qué está pasando en mi familia? Hablando de nuestra relación con Dios. Y te invito, hermano, Dios es un Dios grande en misericordia y grande en perdón. Amén. Sí, es que incluso levantó con sus nueras y volvióse. O sea, volvieron de los campos de Moab, como que hubo una reacción, porque también escucharon las buenas noticias, porque escucharon que el Señor había visitado a su pueblo para darles pan. Entonces, este es un tiempo donde Dios, donde nuestro Señor está enviando el pan, está enviando la palabra. Y por eso es el nombre de este programa, la casa del pan. Y cuando hablamos del pan, estamos hablando del Señor Jesucristo. Entonces, este es un tiempo donde hay una abundancia de palabra. Ahora bien, algo muy importante, tienes que buscar un lugar donde puedan estarte enseñando de la sana doctrina, no doctrinas erróneas, no doctrinas donde están confundiendo al pueblo de Dios, sino tienes que buscar un lugar, una casa. Ve y busca una casa donde se predique al Señor Jesucristo, donde se hable del Espíritu Santo, donde se hable del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, donde te prediquen y te digan, mira, aquí está escrito, aquí está la Biblia. No donde te dicen, bueno, hoy vamos a predicar en base a este libro que hizo un hombre. No, sino que donde haya una sana doctrina. Y entonces miramos esta historia, la cual pues vamos a continuar primeramente Dios en otro programa, porque solo pudimos ver 4 o 5 versículos y hay mucho más, porque la palabra de Dios es una palabra viva y eterna. ¿Qué podemos sacar en conclusión entonces, Gerardo, de estos primeros versículos, de esta historia tan bonita que miramos en la palabra? Definitivamente, pastor, es claro ejemplo de lo que se vive en estos tiempos. Claro ejemplo en todos los versículos que vimos y todos los puntos que tocamos acerca de que los papás tienen que viajar o las cabezas de hogar tienen que viajar para poder sustentar a la familia, en que en estos tiempos las mujeres se levantan a veces estando solas, regresan al hogar como lo hizo Noemí, regresan y vuelven a tener un encuentro con el Señor. Entonces, son unos tiempos, este pasaje bíblico está hablando literalmente de los tiempos que se están viviendo hoy. Si tú, amado hermano, te llegas a sentir acusado, solo, triste, que sientes un vacío, porque papá tenía mucha razón y mi hermano David cuando decían, se siente un vacío y no lo llenas con nada, ese vacío es del pan, ese vacío es de la palabra del Señor, hermano. Así es que con toda confianza, mi hermano, tú puedes buscar un lugar donde se predique, como decía papá, donde se predique palabra de verdad, donde se predique lo que Jesús hablaba. Amén. Sí. ¿Cuáles serían tus conclusiones entonces, David, también, que tú nos puedas compartir? Sí, es importante hoy, ¿verdad? Como lo hizo Noemí, ¿verdad? Dice que escuchó, ¿verdad? Y a mí me impresiona cómo termina este pasaje, este capítulo 1 de Ruth, ¿verdad? En el versículo 22 dice, fue así como Noemí regresó del país de Moab, acompañada de su nuera Ruth. Cuando llegaron a Belén, estaba empezando la cosecha de cebada. Hoy hay una gran cosecha, hermano. Hermana, que estás ahí. Hoy, ¿verdad? El Señor, todo eso que tú sembraste, el esfuerzo. Dice la palabra que Dios no es deudor de nadie. Así que quiero invitarte. Hoy es el tiempo, ¿verdad? Hoy es el tiempo en que hay mucho pan, mucha abundancia de revelación, ¿verdad? Solamente como decía aquí mi papá, ¿verdad?
hay que definir o exactamente hay que analizar dónde verdaderamente hay una sana doctrina. Sí, y efectivamente, entonces la parte final de esto es que Dios nunca abandona a su pueblo. Así que no te sientas abandonado o abandonada por lo que te haya tocado que vivir, sino que busca a Dios. Ahí donde estás en este momento, tú puedes doblar tus rodillas y tú puedes decirle, Señor, me alejé tanto tiempo, llevo alejado de ti. Porque cuando uno ha conocido al Dios verdadero, ya su vida lejos de Él ya no es la misma. Tal vez hoy tú puedes decir, y tú puedes ahí levantar tus manos ahí, no sé dónde estás escuchándonos. Tal vez estás en tu trabajo, ahí escuchándonos, tal vez estás en tu casa, o tal vez estás ahorita pecando, o estás a punto de pecar, y Dios te está enviando esta palabra. Te está diciendo, no lo hagas, regresa hijo, regresa hija, regresa a buscar a tu verdadero Padre, a tu verdadero Dios. Y el Señor va a empezar a ayudarte a restaurar tu vida primeramente y a restaurar tu casa. Entonces Dios está obrando en este tiempo y está llamando a todos los hijos, a todos sus hijos Él los está llamando. Como el buen pastor está reuniendo a sus rebaños, porque ya estamos en la recta final. Estamos en el final del final. Para nosotros, esto es glorioso, porque lo estamos viviendo. Estamos percibiendo cómo Dios se está manifestando. Estamos percibiendo cómo Dios está visitando a su pueblo. Estamos percibiendo cómo Dios se está manifestando. Y estamos nosotros muy expectantes de cada día ver los milagros de Dios, las misericordias de Dios. Estamos viendo cómo su gloria nos inunda. Pero algo muy importante, en este tiempo Dios está enviando el espíritu de Elías, que es el que comentábamos, que está haciendo volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos hacia los padres. Lo podemos ver en las familias, pero también lo podemos ver de que muchos hijos están volviendo su corazón a Dios, que es el Padre de nuestros espíritus. Entonces ha llegado el tiempo. Así que ha sido un gusto hoy poder compartir este primer programa. Estábamos nosotros muy emocionados, estábamos con mucha expectativa de poder entregar una palabra, y es que ese es nuestro anhelo, poder entregarte una palabra que te edifique, una palabra que venga a ser un canal de bendición para tu vida. Eso es lo que buscamos, que vuelvas a reconocer que no puedes estar solo sin Dios. Así que nos miramos el próximo sábado, primeramente Dios, y que el Señor los bendiga. Bendiciones. Bendiciones.